Vamos a hablar de la síntesis de proteínas, llamado también traducción. La síntesis de proteína o traducción en eucariotas. La célula debe traducir la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero a la secuencia de aminoácidos de la correspondiente proteína específica. Las principales moléculas en la traducción son ARN mensajero, ARN de transferencia, ribosomas. El ARN mensajero es un ácido nucleico de una sola hebra, producto de la transcripción del ADN. La secuencia de nucleótidos en una molécula de ARN mensajero consiste en una serie de codones que corresponden a cada aminoácido. El ARN mensajero contiene el código genético. El ARN mensajero no tiene por sí mismo afinidad para los aminoácidos. Por lo tanto, la traducción de la información de la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero en la secuencia de aminoácidos de una proteína requiere de una molécula adaptadora e intermediaria que es el ARN de transferencia o ARNT. El ARNT es la molécula adaptadora que traduce los codones en la secuencia de aminoácidos. En este esquema se puede resaltar el extremo 5', un extremo 3', un bucle D, un bucle T y C, un bucle anticodón. En ese bucle anticodón existe una región llamada región anticodón que tiene 3 bases nitrogenadas en una secuencia que será complementaria al codón que se leerá en el ARN mensajero. En el extremo 3' está el tallo aceptor, donde se unirá el correspondiente aminoácido. Existe un ARN de transferencia para cada uno de los 20 aminoácidos proteicos. La función adaptadora de las moléculas de ARNT requiere que cada uno de ellos se cargue con su aminoácido específico. 20 enzimas específicas participan en el reconocimiento y la adherencia de los 20 aminoácidos a las moléculas de ARNT. Estas enzimas se llaman aminoacil ARNT sintetasa. Formación de los aminoacil ARNT. El aminoácido, en presencia de una molécula de ATP y el ARN de transferencia correspondiente, catalizado por la enzima aminoacil ARNT sintetasa, une al aminoácido en el extremo 3' del ARN de transferencia, hidroliza el ATP liberando AMP más PPI y el aminoacil correspondiente formado. En este esquema se puede observar el ARN de transferencia y un aminoácido unido en el extremo 3' del tallo aceptor. Esa estructura es lo que se llama aminoacil ARNT. Existirán por lo menos 20 ARNT diferentes, uno para cada tipo o para cada aminoácido existente. Los ribosomas son estructuras ribonucleoproteicas complejas y altamente organizadas que permiten la interacción del ARN de mensajero con los aminoacil ARNT. Los ribosomas están compuestos por dos subunidades
que se mantienen juntas mediante uniones no covalentes. Aquí se presenta la estructura tridimensional de la subunidad 60S ribosomal de Saccharomyces cerevisiae. Esta subunidad contiene 51 cadenas de proteína y 3 cadenas de ácido ribonucleico. Y les traje la unidad 70S ribosomal de Mycobacterium smegmatis, que contiene 52 cadenas de proteína y 5 cadenas de ácido ribonucleico. Los ribosomas de mamíferos contienen una subunidad 60S ribosomal que contiene 50 cadenas polipeptídicas y 3 cadenas de ácido ribonucleico o ARN ribosómico. En esa subunidad 60S ribosomal se encuentran 3 espacios específicos y muy importantes para la síntesis de proteínas que se han designado el sitio A, el sitio P y el sitio E. La segunda subunidad ribosomal es la subunidad 40S. La letra S es una unidad para representar un coeficiente que tiene que ver con la sedimentación de la partícula cuando es sometida a un proceso de centrifugación. La subunidad 40S ribosomal contiene 30 cadenas polipeptídicas y una cadena de ARN ribosómico. Comenzando con los mecanismos de la síntesis de proteínas o traducción. La síntesis de proteínas puede dividirse en 3 fases: iniciación, elongación y terminación. La iniciación. La iniciación da lugar a la formación de un complejo de iniciación que está formado por un ribosoma unido al ARN mensajero y a un aminoácido ARNT iniciador. Se puede separar en varias etapas. La etapa 1 es la disociación del ribosoma en sus 2 subunidades. La etapa 2, unión del complejo ternario formado por ARNT de metionina, GTP, y el factor de iniciador 2 a la subunidad 40S para formar un complejo de preinicio. La tercera etapa es la unión del ARN mensajero al complejo de preinicio. Y la cuarta etapa es la asociación de la subunidad 60S. Todo eso solamente para formar el complejo de iniciación. La disociación del ribosoma en sus 2 subunidades se realiza en presencia de 2 factores de inicio eucarióticos que se representan como E y F y son específicamente el factor de inicio 3 y el 1A. La unión de estos 2 factores a la subunidad 40S permite mantener la disociación de las subunidades ribosomales. Así, quedan unidos estos factores a la subunidad 40S de forma provisional. En la siguiente etapa, la formación del complejo de preinicio, la subunidad 40S junto con los factores 3 y 1A interactúan con el factor 2, una molécula de GTP, y el aminoácido ARNT de metionina, que se llama metionil ARNT, que es el aminoácido iniciador de todas las cadenas de proteínas que se sintetizan. Ellos reaccionan la hidrólisis del GTP hasta GDP más PI y se forma un complejo de preinicio 40S que contiene la subunidad 40S ribosomal y los factores de iniciación 2, 3, 1A y el aminoácido ARNT de metionina, o llamado también metionil ARNT. Luego se realiza la unión del ARN mensajero al complejo de preinicio. Esa etapa también se llama activación del ARN mensajero. Comienza desde el complejo de preinicio preformado en la etapa anterior y luego se van incorporando otros factores de iniciación. El factor 4F,
que a su vez está formado por otros factores llamados 4B, 4G y 4A. También se incorpora el factor de iniciación 4B y el ARN mensajero. Ocurre la hidrólisis de una molécula de ATP hasta ADP más PI y se forma el complejo, finalmente, un complejo de preinicio que contiene el ARN mensajero incorporado, junto con los factores de iniciación y el metionil ARNT. Y en la cuarta etapa ocurre la asociación de la subunidad 60S. Para que eso ocurra, participa otro factor de iniciación, el factor 5, y la subunidad 60S unida al factor 6 de iniciación. Ocurre la hidrólisis de una molécula de GTP hasta GDP más PI, se liberan todos los factores que estaban participando en el proceso y finalmente se forma o se constituye el complejo de iniciación 80S, formado por la subunidad 40S ribosomal, la subunidad 60S ribosomal, el ARN mensajero y el metionil ARNT. Y ya constituido el complejo de iniciación, está listo para iniciar el proceso de síntesis de proteínas. El complejo de iniciación se puede representar así. Se observan las dos subunidades ribosomales, el ARN mensajero, que se lee en dirección 5'3', el primer aminoácido ARNT que se incorpora, que siempre será con metionina, y se observan los tres sitios A, P y E dentro de la subunidad 60S ribosomal. El sitio A se llama así por aminoácido. Allí es donde se van incorporando los próximos aminoácidos ARNT que se incorporen, entrarán en ese sitio A. Del lado izquierdo está el sitio P, llamado así porque allí es donde ocurre la formación del enlace peptídico. Y a la izquierda de él está el sitio E, que viene por su sigla en inglés de exit, que es la salida. Cuando el ARN se ubica allí, el aminoácido ARNT se ubica en el sitio E, ocurre luego la salida de este complejo de iniciación. Luego de la iniciación viene la segunda etapa, que es la elongación. La elongación tiene a su vez tres etapas: adherencia del aminoácido ARNT entrante al sitio A, formación del enlace peptídico y translocación del ribosoma. Los factores de elongación que participan: el factor 1-alfa, que lleva el ARNT al lugar A y une e hidroliza GTP, y el factor de elongación 2 une e hidroliza GTP. Aquí se presenta un esquema de un proceso de traducción o síntesis de proteína. Se puede observar las dos subunidades ribosomales, el ARN mensajero. El movimiento del ribosoma siempre será en dirección hacia el extremo 3', y ese movimiento va a ir permitiendo una lectura de los nucleótidos o de la secuencia de nucleótidos en el ARN, que no es más que la lectura del código genético, porque cada 3 codones, cada 3 nucleótidos se constituye un codón. En el sitio A ocurre el ingreso del nuevo aminoácido ARNT, en el sitio P la formación del enlace peptídico con el aminoácido entrante, y allí se ubica provisionalmente la cadena polipeptídica en crecimiento, y luego va a ocurrir la translocación del ribosoma, lo que provocará que se mueven todos los componentes que están allí, los aminoácidos ARNT. Aquí vamos a tratar de representar el proceso en forma sencilla. Se observa la subunidad 60S ribosomal,
la subunidad 40S ribosomal, el ARN mensajero en dirección 5' 3' y una serie de nucleótidos que representan diferentes codones. Este sería el complejo de iniciación porque ya tiene incorporado el metionil ARNT en el sitio P. Allí se observa en la región anticodón del aminoácido ARNT que es complementaria al codón correspondiente. De esta forma, cada próximo aminoácido que ingrese tiene que coincidir de forma complementaria con las bases nitrogenadas del codón correspondiente. El primer aminoácido ARNT que ingresa se corresponde con prolina, ya que la región anticodón del aminoácido es complementaria al codón que está en el ARN mensajero. Este aminoácido entrante se viene unido a un GTP y al factor de elongación 1A. Se coloca el aminoácido entrante en el sitio A, se libera el factor 1A y se hidroliza el GTP hasta GDP más PI. Luego ocurre la formación del enlace peptídico catalizado por una ribosima peptidiltransferasa. Es una ribosima porque es un ácido ribonucleico contenido en la fracción 60S ribosomal, por lo tanto es una ribosima. Una vez que se forma el enlace peptídico, se traslada esa cadena polipeptídica de crecimiento que hasta ahora lleva solamente 2 aminoácidos al aminoácido entrante. Luego ocurre el desplazamiento del ribosoma en dirección 3' y ese desplazamiento va a ocurrir en un movimiento exactamente de 3 nucleótidos hacia el extremo 3'. Al rodarse solamente en una porción de 3 nucleótidos, ocurre un desplazamiento que provocará que el aminoácido ARNT que estaba en P pase al sitio E y el que estaba en A pase al sitio P. Este desplazamiento del ribosoma requiere la presencia del factor de elongación 2 y la hidrólisis de un GTP hasta GDP más PI. El movimiento provoca que el aminoácido ARNT que estaba en P está ahora en E y el que estaba en A está ahora en P. Eso permite dos cosas. Por un lado, el que está en A está el sitio vacío, por lo tanto puede recibir un nuevo aminoácido ARNT. Y el que está en el sitio E está listo para irse, para salir y volver a entrar en otro ciclo o dejar el espacio libre. Por lo tanto, ocurre la salida del aminoácido ARNT que estaba en el sitio E y la incorporación de un nuevo aminoácido ARNT cuya región anticodón tiene que ser complementaria al codón que está en el sitio A. La entrada de un nuevo aminoácido ocurrirá con la unión de un factor de elongación 1A y una molécula de GTP. Entonces, ese aminoácido ARNT se corresponde con alanina. Se hidroliza el GTP hasta GDP más PI, sale el factor 1A y queda el aminoácido ARNT correspondiente en el sitio A. Lo que viene ahora es la formación del enlace peptídico entre los dos aminoácidos cercanos y la transferencia de la cadena al sitio A. Ocurre un nuevo desplazamiento del ribosoma con la participación del factor 2 de elongación y de la hidrólisis de un GTP hasta GDP más PI, y la elongación provoca que el aminoácido que estaba en P pase al sitio E y el que estaba en A pasa al sitio P. Allí se ve la cadena polipeptídica en crecimiento, ocurre la salida del aminoácido que estaba en E y ahora queda el sitio E y el sitio A libre. Por lo tanto, puede entrar un nuevo aminoácido ARNT que trae, como siempre, un factor de elongación 1A y una molécula de GTP que se hidroliza
En este caso, el aminoácido ARNT correspondiente es valina, cuya región anticodón es complementaria al codón ubicado en el sitio A. Se hidroliza el GTP hasta GDP más PI y sale el factor de elongación 1A, quedando el aminoácido entrante en el sitio A. Luego ocurre un nuevo enlace peptídico entre alanina y valina y la cadena de información queda por los momentos en el sitio A. Nuevamente un desplazamiento del ribosoma con el factor de elongación 2 y la hidrólisis de un GTP hasta GDP más PI produce el desplazamiento del ribosoma en la dirección 3' en un movimiento que abarca solo 3 nucleótidos, es decir, un codón. Por lo tanto, el aminoácido que estaba en P queda en E y el que estaba en A queda en P. Por lo tanto, en el sitio P siempre estará la cadena polipeptídica de información y por eso se llama sitio P. El que estaba en E sale y quedan libres nuevamente el sitio E y el sitio A. El sitio A recibirá nuevamente un aminoácido ARNT que viene con el factor de elongación 1A y una molécula de GTP. En este caso, corresponde con el glutamato, se hidroliza el GTP hasta GDP más PI, sale el factor de elongación 1 y nuevamente se forma un enlace peptídico. Allí está la cadena polipeptídica de formación y ahora ocurre un nuevo desplazamiento del ribosoma con la participación del factor de elongación 2 y la hidrólisis de un GTP hasta GDP más PI que promueve el desplazamiento de los aminoácidos ARNT a los sitios E y P. El sitio E es desalojado inmediatamente y queda la cadena polipeptídica en crecimiento en el sitio P. El sitio A está disponible para un nuevo aminoácido ARNT que se corresponde en esta ocasión con el aminoácido de serina. Ocurre la hidrólisis del GTP hasta GDP más PI y la salida del factor 1. Ahora se forma un nuevo enlace peptídico y allí está la cadena polipeptídica en formación. Ocurre ahora un nuevo desplazamiento del ribosoma con el factor de elongación 2, la hidrólisis del GTP hasta GDP más PI y la ubicación del aminoácido que estaba en P pasa para E y el que estaba en A se queda en P. Ocurre la salida de la posición E, quedando libre nuevamente el sitio E y el sitio A. Y así sucesivamente seguirán produciéndose las incorporaciones de nuevos aminoácidos ARNT, enlaces peptídicos para ir alargando esa cadena polipeptídica en formación, que podrá reunir cientos de miles de residuos de aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos y cuando finalmente se libera la cadena terminada, ella entonces adquiere su estructura tridimensional, que puede ser cuaternaria o no, que puede estar representada, por ejemplo, como en esta lámina. ¿Cuándo se termina la síntesis de esa cadena? La finalización de la síntesis proteica es señalada en el sitio A del ribosoma por uno de los codones de terminación, que pueden ser UAA, UAG o UGA. Al llegar en la lectura, mientras el ribosoma se va desplazando por el ARN mensajero, en la lectura de ese código genético, al llegar a uno de estos codones de terminación, ocurre la señal de que se ha terminado la síntesis de proteína en ese punto. Por lo tanto, ya no se unirán más nuevos residuos de aminoácidos. En esta etapa participan factores de liberación, RF, el ERF1 que identifica las secuencias UAA, UAG y UGA, y el factor de liberación 3 que une e hidroliza GTP. La actividad GTPasa impulsa la disociación del ribosoma de los factores de liberación. Se libera el ARN mensajero y se separan las dos subunidades ribosomales. Y por supuesto,
la proteína queda libre para continuar en su procesamiento, que incluye la conformación tridimensional y la conformación o la asociación entre varias cadenas polipeptídicas para formar la proteína con su estructura nativa funcional. ¿Cómo se regula la traducción? Los eucariotas ejercen control a nivel de ARN mensajeros específicos que pueden ser secuestrados al combinarse con proteínas de unión al ARN mensajero. Si el ARN mensajero está atrapado, pues es una forma de controlar la síntesis de la proteína para la cual él codifica. Algunos ARN mensajeros se degradan rápidamente para que no persistan en el sitio celular, y varios factores de iniciación pueden ser fosforilados para regular la traducción. Todo eso dependerá de los requerimientos de la célula. Algunos antibióticos son inhibidores de la síntesis de proteínas en procariotas. Por ejemplo, la eritromicina se une al ARN ribosómico e interfiere en la translocación. La streptomicina interfiere con el apareamiento normal entre el aminoácido ARNT y los codones, causando errores de lectura y produciendo proteínas aberrantes. Y en el caso de la tetraciclina, inhibe la unión del aminoácido ARNT al ribosoma.